Bien, sigamos analizando un poquito el centro de masa con dos aspectos que quiero resaltar. El primero, bueno, ya vimos la expresión, ¿no? Para dos cuerpos, simplemente, ¿no? Dos partículas. Entonces, el centro de masa es una proporción de R1 ponderada entonces por la proporción de masa 1 sobre la masa total y la posición 2 ponderada también por la, digamos en este caso, la proporción de la masa 2 respecto a la masa total. Un ejemplo que les puedo dar para que ustedes vean cómo se pondera es el siguiente, es un ejemplo muy simple. Supongamos que tengo dos cajas de clavos. ¿Mm? La caja esta tiene N1 clavo de longitud L1 y la caja 2 tiene N2 clavos de longitud L2. ¿Sí? Bien. ¿Cuál será la longitud media de todos los clavos? Bueno, uno diría, sumo los dos, divido por 2. Es el promedio simple, L1 más L2 divido 2. Eso sería si N1 es igual a 2. O sea, tengo 1000 clavos acá, 1000 clavos acá. Bueno, si uno mide, no sé, 10 centímetros y el otro mide 20 centímetros, los clavos, puedo decir que la longitud media va a ser 15 centímetros. Pero insisto, siempre y cuando N1 sea igual a N2. Ahora, si acá tengo 900 clavos y acá tengo 100 clavos, 900 clavos de L1 y 100 clavos de L2 nada más. La longitud media no va a ser 15 centímetros, porque ¿qué va a ocurrir? Va a pesar más los clavos que tienen longitud de L1, 10 centímetros por ejemplo, respecto a L2. ¿No es así? Obviamente, si yo sacaré los clavos al azar y hago una tabla, ¿cuál sería la longitud promedio? Y se va a acercar más a L1, obviamente. Pongan lo más absurdo, digamos, que tengo 999 clavos acá de L1 y un clavo solamente de L2. O sea, 999 clavos de 10 centímetros y un solo clavo de 20. ¿Cuál va a ser la longitud promedio? Y va a ser casi 10, obviamente, porque la probabilidad de que saque un clavo de 20 respecto a uno de 10 es uno en 1000. Así que bueno, como ustedes ven. Entonces, hay que pesar o ponderar, digamos, la longitud por la cantidad de clavos. ¿Cómo lo haríamos si uno quisiera sacar la longitud promedio? A lo, digamos, a la inspección, no hacerlo matemáticamente, sino hacerlo así, como decimos, por inspección o como podamos, digamos, ¿no? Bueno, agarramos, abrimos la caja número 1 y ponemos todos los clavos, uno a continuación de otro, un clavo de longitud L1. Y luego a continuación ponemos abrimos la caja 2 y ponemos todos los clavos también a continuación. Eso podrá llevar no sé cuántos metros, ¿no? De acuerdo a la cantidad de clavos y la longitud. Y tengo una longitud tremenda. Y después agarro y divido toda esa longitud de todos los clavos y la divido por la cantidad de clavos que tengo. ¿Ven ustedes? Una cosa fácil. Entonces, bueno, en vez de hacer eso y poner en el piso todos los clavos y medir, ¿qué hago? La primera caja, ¿qué longitud total de clavos tendrá? Bueno, tendrá, como tiene un clavo, N1 clavos de L1, el producto N1 por L1 que me da la longitud total de todos los clavos de la caja 1. N2, L2, ¿qué es? La longitud total de los clavos de la caja 2. Sumo esa longitud y eso es la longitud total de todos los clavos. Dividido la cantidad de clavos que me da. Justamente esa longitud media que estoy buscando. Si ahora esto, este N1 menos 2, lo distribuyo en cada término de arriba, entonces me va a quedar N1 sobre N1 más N2 y N2 sobre N1 más N2. ¿Qué es esto entonces? El famoso factor de peso. Es decir, estoy pesando o ponderando la longitud de L1, ¿por qué? Por la cantidad de clavos N1 respecto al total. Y estoy pesando o ponderando la longitud de L2, ¿por qué? Por la cantidad de clavos que tiene la caja 2. Pero ustedes, ese es el factor de peso. ¿Cuándo puedo escribir esta ecuación? Cuando N1 es igual a N2. Si N1 es igual a N2, entonces este factor es un medio, este factor también es un medio, y obviamente la fórmula simple es L1 más L2 sobre 2. Caso, insisto, que sean iguales. Si no, hay que ponderar, como ustedes ven. Y bueno, van a ver después en ingeniería que muchas fórmulas, expresiones, tienen suma de factores que hay que ponderarlos. Eso implica un factor de peso, entonces. Los factores no se suman simplemente, no se hace un promedio simple, sino siempre hay que ponderarlo. Bien, esto sería entonces para aclarar un poquito lo que es el centro de masas. Y para terminar, uno puede decir, bueno, ¿cómo será el centro de masas de un cuerpo extenso? Por ejemplo, de este borrador. ¿Cómo puedo calcular el centro de masa dónde está? Bueno, no, sabemos de partículas. Partículas discretas, la fórmula era esta, ¿se acuerdan ustedes? Esto para dos. Fórmula general, ¿cuál era? Centro de masa, 1 sobre m por la sumatoria de mi por RI, ¿no? Mi por RI dividido por 1 sobre m. Recuerden que la masa total la sacamos afuera para que la sumatoria sea más sencilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto si tengo partículas discretas. 1000 partículas discretas, bueno, me tomaré el trabajo de hacer esto. Pero si tengo un cuerpo extenso, ¿qué es un cuerpo extenso? No partículas, sino un cuerpo como este, ya una partícula. ¿Cómo calculo el centro de masas? ¿Cómo lo haría?
No tengo una sola partícula, pero ¿dónde está? Una partícula, en realidad es un cuerpo esto, ¿no? Un cuerpo extenso. Ya vamos a ver que se llama cuerpo rígido, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo puedo calcularlo? Bueno, si acá tengo mi cuerpo, fíjense ustedes, de forma totalmente regular, ¿qué podría hacer? Bueno, puedo dividir a este cuerpo en un montón de masitas pequeñas que puse acá, delta MI, ¿ven ustedes? Un pedacito de masa del cuerpo, ¿sí? Tomo un pedacito, divido este cuerpo en N pedacitos muy chiquitos, ¿se entiende, no? Y este delta MI que va a tener, bueno, respecto a un eje de coordenadas cualquiera, y X, como estoy con marca en verde, va a tener una coordenada Y y una coordenada X, obviamente, ¿no? Ese pedacito. Y por supuesto el vector posición que va a ser. Bueno, el vector posición va a ser este, ¿no? La composición vectorial de X, Y e Y, como ustedes ya saben. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, podría decir que el centro de masas, la posición del centro de masa de este cuerpo extenso, que es 1 sobre m por la sumatoria de igual a 1 hasta n de ¿qué cosa ahora? Bueno, m por r, pero m ¿qué es? Delta mi, ¿no? Muy pequeño. Para que esto funcione bien, tiene que ser esto, ¿cómo tiene que ser n? Tiene que ser grande, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser grande. Porque si no, digamos, tomo pocos n's, poca cantidad, entonces voy a tener un error, como ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que suponer? Tengo que dividir esto como si fueran partículas puntuales, ¿se dan cuenta ustedes, no? Entonces, la partícula puntual tiene únicamente una posición. Si la partícula es grande, ¿qué posición tiene la partícula X y Y? No puedo decirlo, pues si es grande la partícula, no sé dónde tengo que posicionar Y y X y. Uno diría, bueno, en el centro. Podría ser en el centro, pero eso es una aproximación, porque la partícula puede ser no homogénea. ¿Se entiende? Si la partícula fuera esta, por ejemplo, un pedazo de partícula, uno diría, bueno, un pedazo de partícula del cuerpo extenso, a su vez, ¿no? Esta partícula que está acá, delta MI, sería esto, supongamos, ¿no? Lo hago más grande. ¿Dónde está la posición X, Y e Y? Ahí, uno diría X, Y en el medio. Bueno, eso si fuera homogénea, pero si no es homogénea, es decir, la mitad de metal y la otra mitad de madera, no puedo decir eso porque tiene más masa de un lado que del otro, ¿se entiende? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que dividirla en dos. Y también puede ser inhomogénea, entonces al final, ¿a qué conclusión tengo que llegar? Que tengo que dividirla en partículas cada vez más chiquitas para tener entonces mejor aproximación, ¿verdad? Por eso puse acá aproximadamente igual. En el límite entonces, si quiero sacar exactamente la expresión del centro de masas de un cuerpo extenso, ¿qué tengo que hacer? N tiene que ser muy grande, tendiendo infinito, y, o también la masa que considero tiene que tender a cero. En el límite entonces de esta sumatoria, como ustedes saben, para n tendiendo infinito, o la delta masa tiende a cero, es la integral simplemente de esta expresión. O sea, que la posición del centro de masa va a ser exactamente igual a 1 sobre m por la integral entonces de r diferencial en m. Este delta ya se transforma entonces en un diferencial, como ustedes ven. ¿Sí? Bueno, en este caso yo supuse, falta la componente z, como ustedes ven, supuse un cuerpo chato, como si fuera este borrador, pero muy chatito, no estoy considerando la posición z. Si fuera, bueno, obviamente tengo que agregarla, ¿no? Es obvio, porque por eso puse acá vector posición, de forma vectorial genérica. Z, tendría entonces que ponerlo como otra coordenada, ¿no? Podría estar acá, este punto, adentro o afuera, ¿sí? Y el eje Z estaría acá. Pero para simplificarlo hice solamente en el plano, que es lo que vamos a usar nosotros como máximo. Y entonces esta integral, que es una integral vectorial, se divide, como ustedes saben, siempre en dos escalares, en este caso dos o tres, pero en este caso que es el plano 2. Entonces voy a decir que la posición del centro de masas en X, ¿qué es? 1 sobre m por, bueno, la parte X de R, ¿no? X diferencial masa. E ICM va a ser lo mismo para la posición Y. ¿Ok? De esa manera entonces, calculo con esta integral la parte operativa, digamos, para hacerlo, calculo la coordenada X y la coordenada Y del centro de masas, y luego, bueno, en algún punto, una vez que tenga todo esto, diré, bueno, el centro de masa está por ahí. ¿Ok? Si hubiera Z, bueno, hago la misma expresión para Z. ¿Sí? Obviamente, si el cuerpo fuera totalmente homogéneo, como este, por ejemplo, el pedazo de madera, si es totalmente homogéneo, pues yo puedo decir, bueno, puedo tirar las diagonales y encontrar el centro. Fácilmente se puede hacer, se puede demostrar eso. Y encontrar digamos, en un rectángulo, en un cuadrado, es muy fácil hacerlo con las diagonales, y ese el punto sería el centro de masas. Si no es homogéneo, porque una parte tiene un metal y otro, la superficie es irregular, bueno, hay que hacer entonces la integral. ¿Sí? ¿Ok? Bien.
Ya vamos a ver más adelante entonces una forma práctica de calcular el centro de masa. En realidad de hallarlo con mediciones, más que hacer esta integral, que puede ser complicada para un cuerpo real, ¿m? Con una forma media abstracta puede ser complicado. Pero, digamos, si no hay más remedio hay que hacerlo de esta manera. Bueno, muy bien. Con esto terminamos entonces lo que es centro de masa y nos queda ver únicamente las aplicaciones que va a tener. Analicemos entonces desde el punto de vista del centro de masas. ¿Se acuerdan del problema que vimos antes del cañón que dispara una bala? Acá tengo el cañón, acá tengo una bala. Elegí un sistema de referencia cualquiera arbitrario, X. En este caso es simple. El centro de masa solamente está en la dirección X, no va a cambiar en Y. Vamos a suponer que son puntuales, tanto el cañón como la bala, ¿no? Para simplificar. Y solamente se mueven en el eje X. Entonces, el cañón inicialmente está en reposo, ahí está el mecanismo de interacción marcado en verde, cañón y bala en reposo, la cantidad de movimiento inicial del sistema es cero. Como es un sistema aislado, como ya habíamos postulado, el cañón no tiene rozamiento con respecto al piso, entonces P es constante, y entonces P final, ¿cuánto vale? También cero. ¿Qué pasa después de la explosión? Vamos a suponer que esto explota, se produce movimiento, aceleran, y después de un cierto tiempo ya no hay variación más de velocidad. ¿Por qué? Porque ya la fuerza se extinguió, la fuerza de los gases se extinguió, entonces tanto cañón como bala van a alcanzar su velocidad final. Como no tiene rozamiento, se van a seguir moviendo en direcciones opuestas, perdón, en sentidos opuestos. La dirección es la misma, en sentidos opuestos, uno para allá y otro para allá. Eso hemos calculado en videos anteriores la velocidad que tiene cada uno de ellos respecto a la distribución de masas. Bueno, ¿qué pasa entonces? Inicialmente, repito, van a tener una posición inicial del cañón y de la bala. Y finalmente, bueno, por supuesto, estos se van a ir separando, la posición esta va a ir cambiando, pero bueno, ahí le saco una foto en un tiempo determinado y el cañón está en esta posición y la bala está en esta posición. Hasta ahí donde estudio el problema. ¿Cuánto vale la posición del centro de masa inicial? Bueno, la calculo utilizando lo que ya sabemos, es la masa de la bala dividido la suma, o la masa total del sistema, masa bala más masa cañón, por la posición inicial de la bala, más la masa del cañón sobre la masa total también, por la posición inicial del cañón. Eso me da la posición inicial del centro de masas. ¿Dónde va a estar? Como ustedes ven, ¿se acuerdan que lo hemos dicho hace un ratito? Si fueran iguales, bueno, estarán justo a mitad camino, ¿no? Porque si la masa del cañón y la masa de la bala son iguales, esto vale un medio, esto vale un medio, entonces, ¿qué es justamente la posición del centro de masa? El promedio simple. Pero eso únicamente, insisto, que las masas sean iguales. Como las masas no son iguales, obviamente, el cañón es mucho más grande que la masa, ¿qué va a ocurrir? Que este porcentaje, como ustedes ven, es mayor que este. Noten también que la suma de los porcentajes tiene que ser igual a 1, ¿no? En todo promedio ponderado, la suma de todos los pesos, obviamente, tiene que dar 1. Entonces, si esto, por ejemplo, fuera 9 décimos, por decir algo, y esto será entonces un décimo, obviamente, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? El factor de peso del cañón es más grande que el factor de peso de la bala. Por lo tanto, la posición del centro de masa va a estar más influenciada por la posición del cañón. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que la posición del centro de masas va a estar más cerca del cuerpo más masivo. Eso pasa siempre cuando tengo dos cuerpos. Es, digamos, un tema que no falla nunca, por supuesto. Y si ustedes lo calculan mal, sería una falta de concepto. Aunque se equivoquen en la cuenta, si ustedes ponen un problema que el centro de masa está del lado del cuerpo más ligero, por decirlo así, o de menos masa, es un error conceptual grave. Entonces, ya sabemos por esto que el centro de masa va a estar más cerca del cañón que de la bala. ¿Sí? Bien, en esta posición, acá, cuando está, le saco una foto y están con una velocidad final y una cierta posición final. ¿Dónde va a estar el centro de masas? Fíjense que como P es 0 y es constante, ya lo hemos dicho en el video anterior, si P es 0, B es 0. La velocidad del centro de masa. Si la velocidad del centro de masa es 0, la posición del centro de masa es constante, que es lo que acabo de escribir acá. La posición del centro de masa es constante. Estamos hablando solamente de la posición en X, más fácil, ¿no? En vez de hablar de la posición vectorial, hablamos de la posición en el eje X nada más. Entonces, si la posición del centro de masa es constante, la posición del centro de masa inicial va a ser igual a qué cosa? A la posición del centro de masa final. Por lo tanto, ¿dónde va a estar el centro de masa finalmente? Va a estar en la misma posición, ahí. No va a cambiar, esto va a ser la posición del centro de masa final. Exactamente en la misma posición que tenía antes. Esto es muy importante. Muy importante. Pasa entonces eso. ¿Qué es? ¿Cómo veo el sistema? Que el sistema, las masas se están separando, pero el sistema se comporta como si toda la masa estuviera ubicada acá y su velocidad fuera cero. Porque la cantidad de movimiento es cero. Entonces, ahí vemos entonces la necesidad por la cual los cuerpos se tienen que separar, en este caso, cuando la cantidad de movimiento inicial es igual a cero, se separan en sentidos opuestos. Si la bala para un lado,
Si el cañón se quedara quieto y la bala fuera para un lado, ¿qué pasaría? El centro de masa se desplaza, porque una de las componentes cambia, que sería la posición de la bala, cambia. Entonces, si el cañón no cambia, si esto no cambia y esto cambia, cambia la posición del centro de masa, lo cual no puede ser, como ustedes ven. Entonces, ¿cuál es la única forma? Si la bala se mueve para un lado, para compensar ese posible desplazamiento del centro de masa que hace el cañón, se mueve en sentido contrario. Entonces, al separarse los dos, la posición del centro de masa queda siempre, como ustedes ven, en la misma posición, o sea, queda es constante. Si las masas fueran iguales, como ustedes ven, es sencillo, ¿no? Las masas van a ser iguales, si esta, por ejemplo, avanza 1 metro, esta que tiene que ocurrir. También avanza 1 metro en sentido contrario. Y se van separando entonces simétricamente alrededor del centro de masas. Si fueran iguales las masas. Eso es un caso muy, muy particular. En este caso, como el cañón es mucho más masivo que la bala, si la bala se mueve 1 metro, el cañón no necesita moverse 1 metro, por supuesto, porque si no el centro de masa se desplazaría hacia el lado del cañón. Con moverse a lo mejor 10 centímetros es suficiente. ¿Por qué? Porque es más masivo. ¿Okay? Entonces, de esa manera, fíjense ustedes, muy conceptual explicamos por qué el cañón retrocede. ¿Sí? Justamente, ¿para qué se hace esto? Para mantener constante el centro de masas. En este caso particular, repito, ¿cuál es el caso de estudio particular? Que la cantidad de movimiento es constante porque el sistema está aislado, es su punto principal, y el segundo punto principal es que la cantidad de movimiento inicial del sistema vale 0. En esos casos, que insisto, son bastante comunes, se mantiene entonces constante el centro de masas y eso es lo que ocurre entonces con el sistema. Después en la práctica veremos otros problemas más complicados, pero básicamente si ustedes ya ven que el sistema está aislado y se cumplen estas condiciones, pueden arrancar el análisis a partir de esta condición. Generalmente es mucho más fácil que utilizar otras condiciones.